Con el ministro Walter Martos, siempre le he agradecido que venga acá y hoy le agradezco doblemente. ¿Cómo está usted, primer ministro? Buenas noches. Por venir en estas circunstancias tan especiales. Primero, felicitaciones por esta designación, porque toca felicitarlo, además es un reto gigantesco, sin duda. Pero el nuevo gabinete que usted comanda, que usted está al frente, evidentemente tiene pues un acento particular. Lo primero que yo quería preguntarle es cómo así el presidente le propuso el cargo. Es, como digo, pues circunstancias muy especiales y usted había venido cumpliendo una labor muy sobre el terreno también. Evidentemente la presidencia del Consejo de Ministros entraña desafíos diferentes, más, como repito, en estas circunstancias. ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros. Sí, que buenas noches. Muchas gracias. Siempre es un honor conversar con usted. Por favor. Sí, estamos en una circunstancia totalmente difícil. Estamos con una crisis sanitaria que se está agravando. Estamos con una crisis económica, una crisis social. Y bueno, ahora se ha sumado innecesariamente una crisis política, ¿no? Lamentamos lo que sucedió en el voto de confianza, pero tenemos que seguir adelante, ¿no? El presidente está consciente de que nos queda un poco menos ya de un año para concluir con su mandato y en medio de esta crisis necesitamos cosas concretas, pragmáticas, de corto plazo y que se hagan ya. Entonces, muy probable que él haya observado que en el trabajo que hemos estado realizando en defensa con las Fuerzas Armadas, hemos estado haciendo cosas concretas, ¿no? Y eso es lo que requiere el gabinete. Hoy hemos tenido el primer Consejo de Ministros y yo le he solicitado al Consejo de Ministros que ya no tenemos que estar pensando mucho en hacer planes de mediano y largo plazo. Está bien que lo hagamos porque tenemos que entregar y dar la posta como corresponde al próximo gobierno, pero para ahora, para el corto plazo, lo necesitamos ya. Pues no podemos estar pensando en traer una planta de oxígeno del extranjero que va a venir por barco y va a llegar en 2 o 3 meses. Cuando llegue, lo vamos a necesitar para futuras ocasiones, pero para ahora no. Necesitamos ya mismo. Entonces, en ese tema, creo que este es un gabinete que va a ser bastante pragmático y acercándose a la población. La gran experiencia que tengo es que en el Ministerio de Defensa he viajado por todos lugares y al viajar por todos lugares uno ve de cerca a la población y sus necesidades y puede tomar decisiones y coordinación con otros momentos para solucionar los problemas. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que tenemos en este momento en la crisis sanitaria no es tanto la cantidad de camas UCI o de ventiladores, que eso se puede adquirir y se puede implementar, que ya se ha hecho. En este momento la gran necesidad es la necesidad de personal especialista, por ejemplo, intensivistas. No teníamos esa cantidad de personal, evidentemente, porque cada cama UCI además tiene su propio personal. No es sencillamente la cama equipada, ¿no? Por ejemplo, en Jaén había unas personas que estaban reclamando mientras daba una conferencia de prensa, entonces me acerqué a conversar con ellos y me dijeron: ministro, acá no hay un intensivista, hay uno que viene de Jaén una vez a la semana. Entonces, cuando la gente entra a UCI, ¿cómo lo van a atender? La gente que está entrando no es de la especialidad y a veces tenemos miedo. Y en esta cama tienes que tener por lo menos, me parece, 2 turnos además, ¿no? Claro, tiene que haber 2 turnos. ¿Cómo se va a suplir eso? Porque en los últimos días salió un decreto pues precisamente para agilizar contrataciones incluso de profesionales extranjeros y demás. Pero ¿cómo plantea usted cerrar esa brecha rápidamente? El presidente ya ha tenido varias reuniones con todo el equipo del Ministerio de Salud justamente para solucionar en forma concreta y en forma puntual aquellos problemas que están sobrepasándonos en aquellas regiones donde está creciendo la pandemia, ¿no? Entonces, ya la ministra de Salud le ha expuesto al presidente y hoy día nos expuso en forma sucinta en el Consejo de Ministros toda una estrategia pragmática para solucionar problemas de gestión hospitalaria, porque también hay un problema de gestión hospitalaria. Nos vamos a una región y hay una gestión del Ministerio de Salud y hay una gestión de salud que no conversan. Y ese es un gran problema. Entonces, ya le ha presentado un modelo de gestión hospitalaria, de cómo va a organizar los hospitales para que funcionen ahora con el COVID y con el no COVID. ¿Esto va a implicar un mando unificado? ¿Cómo? Va a organizar equipos de trabajo itinerantes que van a ir a las regiones, sobre todo, que están en aumento de contagio,
para que comiencen a organizar y trabajar. También van a formar equipos de especialistas, de los que estamos hablando, para que en forma itinerante vayan a aquellas regiones o provincias donde hay mayor cantidad de contagio, donde no haya esa especialidad y se queden unos días hasta que pase la pandemia o capaciten al personal y que vayan realizando estos trabajos que no tenemos. Hay varias ideas que probablemente lo vamos a explicar con mucho más detalle, Claro, ajá. porque estamos teniendo reuniones para concretarlo rápidamente en la realidad, ¿no? Es bien importante lo que dice porque como usted ha estado en el terreno, eso es irreemplazable, ¿no? Y entonces, para ir cerrando este tema, ¿qué experiencias de las que usted ha ido desarrollando? Como usted hemos hablado mucho del tema de Taita, de Te Cuido Perú, hablamos en su momento de los mercados, pero esta pandemia va cambiando también y las necesidades van cambiando. Usted acaba de referirse al personal especializado, sabemos el tema del oxígeno también, evidentemente, pero ¿qué experiencias cree usted que puede replicar, que puede, en dónde le tiene fe al tema? O sea, ¿dónde ha visto usted que hemos avanzado sobre el terreno y que ya usted ya desde otra perspectiva puede ayudar a implementar estas medidas con mayor rapidez? Mire, ya lo estamos haciendo en este momento, pero lo vamos a replicar en mayor escala. La operación Taita que comenzamos aquí en Lima, con distritos, con manzanas, atendiendo a 1.500 personas, ahora lo estamos replicando a nivel región. Por ejemplo, ya acabamos de tener de una experiencia en Cajamarca, que hemos ido con todas las Fuerzas Armadas. La Marina tuvo a cargo Cajamarca, la Fuerza Aérea Jaén y el Ejército San Ignacio, las 3 provincias. Es un trabajo multisectorial donde trabaja el MINSA, sus doctores del MINSA, los doctores de salud, los doctores de la Fuerza Armada y forman equipo de trabajo. Y se trabaja en 2 líneas, en puestos fijos, por decir como si fuera una posta médica, en un colegio, y se hace todo un flujo para hacer el tamizaje a las personas, hacerle su prueba rápida, darle su tratamiento temprano, hacerle su aislamiento, todo el proceso, y en diferentes puntos de la ciudad, sobre todo en aquellos lugares donde están el mayor nivel de contagio. En Cajamarca se implementaron 14 puntos en diferentes. Y la otra línea es casa por casa. También médicos, avisamos a la gente que donde hay personas vulnerables, de tercera edad o enfermedades mórbidas, pongan un trapo blanco, un pañuelo blanco, íbamos casa por casa, se le hacía el examen, se le entregaba sus víveres, se les daba su tratamiento temprano. Hemos llegado a más de 22.000 personas. Eso en este momento lo estamos replicando en Moquegua, en sus 3 provincias, en Hilo, en Sánchez Cerro y en Mariscal Nieto, con la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea, y pensamos alcanzar una mayor cantidad de personas. Y con esta experiencia lo vamos a replicar en otras 2 regiones y luego lo vamos a hacer a nivel nacional. ¿Por qué? Porque es el tratamiento temprano, es el tratamiento que tenía que hacer la posta médica, el centro de salud, donde tenía que ir, y como no está funcionando tan rápidamente, eficientemente, nosotros estamos yendo con toda la Fuerza Armada del MINSA y de Salud a hacer ese trabajo. La idea es, y hay que ir viendo los efectos, bajar la carga viral, y apenas la persona tenga síntomas, tenga su tratamiento, porque se le da con un indicativo cómo debe usarlo, tenga su tratamiento, bajar la carga viral y sean la mínima cantidad de personas que están llegando al hospital. Estos resultados los vamos a ver de acá a un par de semanas, por ejemplo en Cajamarca. Vamos a ver, estaba en crecida, vamos a ver cómo va los efectos de este trabajo que hemos hecho. Luego vamos a pasar a Moquegua. Luego vamos a pasar a Tacna, Puno y luego vamos a replicarlo a nivel nacional. Entonces, tratamiento temprano, bajar la carga viral, y eso es muy importante también porque es un efecto psicológico para la población de que sepa que tiene a la mano algo con lo que puede tratarse apenas tenga los síntomas, ¿no? ¿Tenemos el personal para una estrategia de estas características? Porque estamos hablando de un largo alcance y usted, repito, es militar y los militares manejan, digamos, coordinan, ¿no?, grandes cantidades de personal de una manera organizada. ¿Tenemos el personal necesario? Tenemos el personal necesario porque por eso le hemos dado la responsabilidad, a cada instituto le hemos dado una provincia, por ejemplo. La Marina tenía todo Cajamarca, pero no solamente la Marina, es gente de la Marina, gente del Ministerio de Salud, gente de salud, gente de la Direza de Cajamarca, porque se trabaja con la Direza de Cajamarca, con la gente del gobierno regional, con la gente de la municipalidad, inclusive con la empresa privada. O sea, es un trabajo bastante coordinado. El personal que va a coordinar el operativo va una semana antes para organizar todos los sitios, puntos donde va a ser,
los niveles de contagio de la zona, etcétera. Y ya el operativo se empieza en 2 días, pero después de un trabajo previo unos 3 o 4 días. Me imagino, primer ministro, entonces que evidentemente las circunstancias, como hemos dicho, van cambiando. Este es un gabinete que, si bien retiene a muchos de sus integrantes, tiene un signo distinto por su cabeza. Y usted, me imagino que va a estar sobre todo dedicado al tema de pandemia. Equilibrando, Equilibrando. equilibrando. Ajá. Prioritariamente al tema de pandemia, porque siempre el gobierno ha tenido la prioridad de la salud y la vida de las personas. Eso siempre ha sido nuestra prioridad. Pero ahora tenemos que buscar un equilibrio con la reactivación económica. ¿Y por qué? Porque el país tiene que tener recursos justamente para hacer frente a la pandemia. Porque no podemos pasarnos la pandemia encerrados en la casa, sino que tenemos que ir reactivando las actividades económicas. Pero esto tiene que ser en forma prudente y gradual, de tal manera de que no incremente en forma elevada la cantidad de contagios. Ese equilibrio, Eso es lo que estamos haciendo. ese equilibrio es importante que lo mencione, porque siempre que hemos conversado, usted ha tenido, y de eso quería hablar un poco después de su hoja de vida, tiene usted también un acento pedagógico, ¿no? En su papel mientras estuvo en actividad. Y siempre le ha llamado la atención, pues, a la población: oiga, cuídense, ¿no? No está funcionando esto. Y siempre lo dijo, ¿no? Y siempre jaló las orejas cuando había que hacerlo. ¿Usted descartaría entonces la posibilidad de un retorno a una cuarentena? Porque claro, ahora estamos en el orden de 7.000 casos diarios, 7.700 casos diarios. Usted seguía con mucha atención esto. ¿Qué opina? La cuarentena estricta fue muy necesaria al inicio, muy necesaria. A pesar de que la gente pueda hablar de muchas cosas y desafortunadamente podemos contar en este momento por COVID de 20.000 muertos, créeme, Enrique, que con la experiencia que han tenido otros países de no haber hecho una cuarentena estricta, la pandemia se desarrolla rápidamente hacia arriba y baja. Pero en eso de desarrollarse rápidamente hacia arriba, si no hubiésemos tomado ninguna medida, con la respuesta hospitalera que teníamos en ese momento, con el desconocimiento de cómo protegernos, con el desconocimiento de un tratamiento que se tiene al momento, hubiese sido desastroso en un país con las características hospitalarias y respuesta hospitalaria que tiene nuestro país, y también por nuestras costumbres, el hacinamiento, muchísimas cosas, hubiese sido desastroso. Hemos visto que en países desarrollados, España, Italia, ha sido desastroso. Estados Unidos, los muertos se han contado por miles a diario. Entonces, esa cuarentena estricta en su momento fue la adecuada, pero fue la adecuada para ganar tiempo, para optimizar la respuesta hospitalaria y para conocer al virus y ver cómo nos protegemos y cómo lo atacamos. Pero eso ya pasó. Ya pasó porque en este momento ya hemos optimizado la respuesta hospitalaria a lo que podamos y seguimos haciéndolo en base a nuestras potencialidades. Ya sabemos cómo protegernos, ya sabemos qué tratamiento por lo menos dar, y tenemos que reactivar la economía. Y volver a una cuarentena estricta ya sería muy complicado. Lo que tenemos que hacer en este momento es, en primer lugar, cuidarnos. La mayor cantidad de contagios que estamos teniendo en este momento son por las reuniones familiares. ¿Qué es lo que está pasando? Que mi papá vive en otro lugar y bueno, se levantó la cuarentena, que no debe levantarse porque está focalizada, porque siguen en cuarentena las personas vulnerables y los niños. Bueno, yo me voy a visitar a mi papá y cuando entro a la casa me saco la mascarilla y va el contagio. En este momento la mayor cantidad de contagios es por las reuniones familiares. Eso lo hemos hecho en un estudio y eso es lo que tenemos. Y es por ello que hacemos un llamado a todos los peruanos que por favor mantengan la cuarentena. Estamos jugándonos la vida de nuestros seres queridos. Si no hay necesidad de ir a visitarlo, por favor, no. Y si no, vamos a visitarlo con la mascarilla. El padre con su mascarilla, yo con mi mascarilla, manteniendo la distancia. Tengo que cuidar a mis seres queridos. En este momento, la mayor cantidad de contagios ya nos están dando en los mercados, ya nos están dando en los paraderos, porque la gente está se está dando en las visitas familiares que se sacan las mascarillas claro, y comienza la reunión social, entonces ahí viene el contagio que se está dando, ¿no?
Muy bien, vamos a ir a una pausa porque el primer ministro nos recuerda que no hay que bajar la guardia, pero no va a poder bajar la guardia también con el Congreso porque todavía le falta obtener pues el voto de investidura. Ya sabemos cuál ha sido la reciente experiencia. Regresamos. Primer ministro Walter Martos, usted es militar, estaba yo revisando, ¿no?, su hoja de vida, es magíster en planeamiento estratégico y toma de decisiones, ¿no?, de la Escuela Superior de Guerra del Ejército. Ha tenido pues una amplia trayectoria, ha sido usted general de división, llegó a jefe del Estado Mayor del Ejército, las propias Fuerzas Armadas. Interesante su paso como comandante general de educación y doctrina del Ejército. Por eso le decía que me parecía también muy interesante el énfasis pedagógico que hemos visto ahora último. Pero a pesar de estos acentos, habrá quienes dicen, oye, un militar, ¿no?, como primer ministro. Esto significa, de alguna manera, un retroceso en nuestra civilidad, en nuestra democracia. Evidentemente, las circunstancias, como sabemos, son muy particulares. Pero, ¿qué respondería a probablemente esa parte de la población que vea con algún tipo de recelo la presencia de un militar? Usted es el segundo, porque veía que el primero fue Óscar Valdés, ¿no?, también militar retirado. Óscar Valdés, en este caso, durante el gobierno de Ollantumala, que por supuesto era pues un militar también, ¿no? Pero ¿qué respondería a ello? No, yo soy una persona demócrata, totalmente demócrata, que piensa en el país. Lo más importante en este momento y ha aceptado en este momento muy difícil es este cargo muy importante, indudablemente que es un honor, pero es una gran responsabilidad. Y lo he hecho, como le dije al señor presidente de la República al momento que juramenté, lo he hecho por el pueblo peruano, que en este momento estamos pasando una tremenda crisis. Mucha gente está falleciendo, mucha gente está muriendo y en este momento está subiendo la cantidad de contagios. Estamos en una crisis económica que tenemos que ir manejándola prudentemente. Hay muchísima gente que se ha quedado sin empleo y toda la experiencia que podamos tener, todo el corazón que podamos poner en este trabajo, a lo mejor no va a ser suficiente para ayudar a todos los peruanos. En ese sentido, yo creo que pueden haber muchas diferencias con el Congreso, con otros políticos, pero creo que estos son los puntos de acuerdo que tenemos. Creo que todos tenemos un sentimiento de querer ayudar a todos los peruanos en estos momentos tan difíciles. Esa es la otra, usted es cajamarquino, ¿no? Así es. Por supuesto, tenemos ahora pues un Congreso evidentemente donde el clamor de las regiones es muy marcado, donde hay una cierta ansiedad por parte de los parlamentarios, no solamente por estrenarse en medio de una pandemia, sino porque es un Congreso que va a durar muy poco. Y nuestra vida política ha ido cambiando de tal manera que ahora los parlamentarios, no es que el político regional quiera llegar al Parlamento, sino que es un viaje de ida y vuelta. No hay reelección y muchos están buscando también pues, ganarse los votos posteriormente pues, en la política regional, municipal. ¿Cómo va a lidiar con el Congreso, sobre todo pues tomando en cuenta que usted lo primero que va a tener que sortear es el voto de investidura, que ya sabemos pues a Caterino se lo rechazaron, ha sido el primer gabinete al que le rechazan en medio siglo el voto de investidura? Esperamos por supuesto que no vaya a pasar algo similar, pero ¿cuál va a ser su aproximación hacia el Parlamento? Con mucha apertura. En este momento necesitamos tener mucha apertura tanto del Ejecutivo como del Parlamento, porque no se trata de llegar a un enfrentamiento de ambos poderes mientras el pueblo se está muriendo. Eso sería una tremenda irresponsabilidad, ¿no? Una tremenda irresponsabilidad. Y tengo el mayor de los respetos por todos los congresistas, y el mayor de los respetos le digo con toda sinceridad. Hubieron congresistas que, por ejemplo, en algún momento me criticaron por hacer alguna cosa. Yo le invité, por ejemplo, en algunos viajes que hemos hecho, y aprendí mucho de ellos. Porque realmente lo que ellos sí están preocupados pues, por las personas a quienes representan, ¿no? Entonces tuve la oportunidad, por ejemplo, de ir a Cajamarca con una congresista y ella estaba muy preocupada por su gente. Me llevaba a los lugares donde necesitaba que vea los lugares, no a su posta médica que estaba tan atrasada, que no tenían un mercado. Y ver en sitio, también entiendo su pedir, su voz levantada a veces porque están viendo que su pueblo está necesitando y a veces uno no llega a ver lo que realmente necesita.
Oye, yo tengo muchísima apertura con ellos. Yo la verdad no creo que vaya a tener algún problema por ellos porque voy a escucharles plenamente. Comprendo perfectamente que ellos están representando a personas que necesitan mucho, ¿no? Lo que sí es muy difícil en esta pandemia, indudablemente enfocarse en muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Nos tenemos que enfocar en hacer frente a la pandemia y en reactivar económicamente el país, ver el tema del empleo, ver el tema del trabajo. Y sí se han retrasado muchísimas obras que ellos están reclamando en sus regiones, que vamos a tratar de impulsarlos, pero enfocándonos primero tenemos que enfocarnos en tratar de manejar la pandemia, tratar de bajar los índices que en este momento están creciendo, paralelamente haciendo la reactivación económica y poner también un poco de énfasis en sus pedidos que tienen cada una de las regiones. Pero hay problemas pues con los gobernadores regionales, con las autoridades. Hemos visto lo que ocurrió en Arequipa, hay grandes problemas en Ica, hay grandes problemas ahora mismo en Puno, incluso, o sea, digamos, críticas hacia las administraciones regionales. ¿Se podría ver en otros casos que también el Ejecutivo tome el control de los sistemas de salud, como pasó en Arequipa? Usted que conoce la realidad de cada uno de estos casos. Lo que tenemos que hacer es acompañarlos. En lugar de tomar, de intervenir, es acompañarlos, o sea, darle un asesoramiento, que haya un equipo de gente que le ayude a su gente que tienen ellos en la gestión, tanto hospitalaria como de respuesta de primer nivel, llevar equipos para que le ayuden tanto en la parte de gestión, y eso es lo que está haciendo en su programa la ministra de Salud, que tiene mucha experiencia, y ha estado en el campo, ya ha visitado regiones, ya lo tiene muy claro y tiene un esquema para apoyar a cada una de las regiones, que con equipos itinerantes vamos a tener que ir para ayudarles en la gestión hospitalaria, en la organización de la misma y también en potenciar aquellas necesidades que se tienen en cada uno de los hospitales, ¿no? ¿Por qué se retuvo a los ministros, la ministra de Economía, María Antonieta Alba, y a Martín Benavides en Educación, que son dos puestos que evidentemente han levantado controversia en el Congreso? ¿Cómo se tomó la decisión con el presidente? La calidad de la educación no es un capricho del gobierno, es una necesidad de todos nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Tenemos que dar a las futuras generaciones que vienen una mejor calidad educativa de la que nosotros hemos tenido. Y eso es la postura que tenemos. El ministro de Educación tiene una visión de dar una calidad educativa o tener centros educativos con estándares que garanticen esa calidad de la educación. Pero no solamente se ha quedado por eso, se ha quedado porque hay muchísimos proyectos que están en camino y en este momento cambiar al ministro con proyectos que están en camino sería para que el otro venga a de nuevo tomar conocimiento, se retrase, y con esta pandemia y con todo lo que estamos viviendo no podemos hacerlo. Y la ministra de Economía y Finanzas es un excelente profesional, muy capaz, y tiene todo un equipo de trabajo que ella ya ha organizado, ya ha implementado. El cambiarla implicaría a veces cambiar también el equipo, porque el nuevo ministro, la nueva ministra que viene con otra visión y viene con su equipo de trabajo. Y en esta pandemia, con este manejo económico, con la reactivación que sería desastroso cambiarlo en este momento. Entonces, es capaz, está manejando la pandemia como corresponde, y cambiarlo en este momento sería un grave retroceso, nos tomaría mucho tiempo en retomar, y estamos en una guerra. Y en esta guerra no podemos hacer un alto para hacer cambios, sino tenemos que continuar, ¿no? Su motivación para su relevo en defensa, el general Chávez, que venía de INDECI, me imagino que usted también ha tenido pues, mucho peso en esa decisión por obvias razones. El general Chávez ha sido jefe INDECI y ha trabajado de la mano con defensa muy cerca. Y no solamente con defensa, sino con la presidencia del Consejo de Ministros. Totalmente operativo, muy comprometido, ha trabajado mañana, tarde y noche en el aeropuerto, por ejemplo, organizando toda la llegada de los compatriotas que venían repatriados, porque el aeropuerto cerró. Y él en el Grupo 8 se encargó de toda la administración del aeropuerto. Con su gente, él organizó a gente del MINSA, de salud, del transporte, hizo un gran trabajo. Se le dio el trabajo de las personas que estaban regresando a las regiones. También hizo toda la organización. Se le dio el trabajo de repartir
las canastas que en este momento también lo están haciendo a la población más vulnerable, a los pobres y muy pobres. Organizó. Es una persona totalmente operativa, comprometida con su trabajo, trabaja las 24 horas, muy expeditiva. Y en el Ministerio de Defensa se están llevando a cabo muchísimos trabajos que necesitan de una persona operativa y que no esté pensando mucho y ya conozca el tema. Si poníamos otra persona que recién iba a venir a conocer, íbamos a parar todo el trabajo y no podemos parar en medio de la pandemia. Era la persona más adecuada para la continuidad, con un conocimiento previo, netamente ejecutivo y totalmente comprometido con el trabajo. Así que es la persona que corresponde. Clarísima la explicación. Vamos a ir a una última pausa, regresamos con el primer ministro.